Capítulo 10. El aguardiente de mi abuelo Valentín. Mientras fui niño y vivía en el Pinar y en el Chijo, observé con normalidad que todas las casas de los pueblos tenían su propia bodega. Por lo general, estaban situadas en la parte baja de la casa, si era de alto y bajo, o en algún lugar próximo junto a lo que se cosechaba y servía de despensa. En la casa de mis abuelos, en la parte baja, que daba al camino que iba en dirección a Taibique, estaba a la izquierda la lonja y a la derecha la bodega. A esta rara vez entraba mi abuela. Solo ya de mayor, cuando le resultaba incómodo caminar, mi abuelo hacía gala de su picardía y le decía a su mujer: «Anda, Andrea, ya que vas a la lonja, coge la botella del vino y llénala de la barrica que está pegada a la puerta». Y mi querida abuela lo contentaba. Con el tiempo, descubrí que aquello de poner el vino limpio y separar las borras tenía sus fines. Esta tarea la hacía mi abuelo a finales de verano, cuando preparaba las barricas para almacenar el mosto de la nueva cosecha. Las lavaba con agua y arena, una y otra vez, para terminar poniendo en una mecha de azufre que por lo visto tenía por objeto desinfectar todo bicho viviente que quedara en las añejas barricas. De niño, recuerdo cumplir el encargo de mi abuelo de poner unos leños en el fogón que tenía preparado en el pajero de zinc. Ese sitio era una especie de almacén general donde se guardaba de todo lo del campo. El arado, las cangas, algunas guatacas, las alforjas, las talegas, los cestos, las canastas y los serones. Alguna albarda que no estuvieran usando las bestias y algún cabestro en desuso. El fogón estaba nada más entrar en el pajero de zinc que quedaba en alto, partiendo del patio de nuestra casa. Se subían 4 escalones y abríamos una puerta de madera. Al otro lado del almacén, de tantas cosas raras para mí, estaba la cuadra de los animales. Casi siempre ocupada por nuestra burra, y encima de la cuadra estaba el pajero viejo. Lo que hacía mi abuelo en ese fogón alimentado con leña era como un misterio. Él siempre lo trató como un secreto. De hecho, alguna vez me dijo que eso no lo podía decir en el pueblo, pero yo no entendía las razones, y menos que mi abuelo hiciera algo que no estuviera bien hecho o que estuviera prohibido. Lo que él denominaba la caldera era en realidad un alambique para fabricar aguardiente. Constaba de un recipiente inferior redondo del tamaño aproximado de un bidón que acababa en una boca también redonda. Sobre este elemento se invertía otro que hacía la función inversa. En el de abajo, calentado a fuego lento, se colocaban las borras de su vino que había pasado a limpio, y arriba el otro depósito se mantenía con agua lo más fría posible. El efecto de la ebullición inferior chocaba con la boca más estrecha y el vapor que desprendía no podía seguir ascendiendo. Formaba gotas y éstas iban saliendo al exterior a través de un pequeño caño por un lateral donde mi abuelo recogía un líquido transparente a alta temperatura. Ese era el aguardiente. En las casas muy pocos campesinos hacían aguardiente. Nunca fue público. Creo recordar que mi abuelo afamaba el que fabricaba su amigo Ildefonso, el abuelo de mi amigo Juan Manuel, cuya casa estaba cerca del barranco, al lado de la de mi tía Aurora. Su madre, tía Valentina, era hermana de mi abuela Andrea. Con cierto secretismo, mi abuelo regalaba a alguno de sus amigos y conocidos alguna botellita cuando se lo merecían, lo que era muy apreciado por estos. Mi abuelo no bebía, pero le gustaba tener siempre a mano una botella de vino, siempre encima de la mesa para la comida, y otra guardada de aguardiente, que la tenía en el aparador en la parte baja, o en el que conocíamos como el comedor viejo, una especie de despensa en la que también había de todo lo comestible. La bebida misteriosa nunca estaba a la vista de la gente que entraba y salía de casa. El aguardiente de mi abuelo tenía especial protagonismo en los días en que muchos hombres del pueblo se motivaban para cavar viña. Entraban de madrugada por el zaguán que da a la calzada y se sentaban en el banco alargado del comedor.
Mi abuelo, orgulloso, les ofrecía la mañana. De manera generosa, conversaban sobre los planes del día y se dirigían a las fincas a comenzar la jornada. Mi abuelo tenía viña en el Cascajo, en las Monteras, en los Llanos y en unas parras, como decía él, en Juan Hernández y en la Somachina. La finca más grande, en la que se ocupaban los cavadores toda la mañana, era la del Cascajo. Una zona que con la evolución de la viticultura en el Pinar se ha convertido en muy valiosa por la calidad de los vinos que allí se cosechan. Siempre me pareció curioso cómo hasta el año que fallecieron mis abuelos tenían una botellita de aguardiente en su mesa de noche. No era para echarse la mañana, ni para compensar el frío del invierno, no. Era para untar sus articulaciones cuando tenían dolores. Decían que eso les aliviaba. En realidad era el sustituto perfecto del alcohol higiénico de 93 grados. Concretamente, el que utilizaban como medicina era el que salía de la destilación inicial del proceso. Era notablemente más fuerte que el resto de la quema. Por eso, antes de que nadie les hablara de la función antiséptica del alcohol, ni que apareciera el primer botiquín y farmacia en Valverde o en el Pinar, mi abuelo fabricaba su propio alcohol para aliviar sus dolores. Me reconforta comprobar que la sabiduría y el amor que le ponía mi abuelo Valentín a su habilidad de quemar las borras de los vinos para obtener el aguardiente tiene continuidad en sus descendientes. Mi tío Valois, hermano de mi madre, quien heredó la casa de sus padres donde también nació, sigue destilando hoy aguardiente de la misma manera que lo hacía abuelito. Han pasado más de 50 años de aquellos recuerdos míos. Es una bendición para mí poder pasar aún por la casa donde nací, encontrar siempre sus puertas abiertas y recuperar en lo más hondo de mis sentidos aquel particular olor a las barricas y al aguardiente de la bodega en la que fue mi casa. Es como si volviera a despertar la época más maravillosa que he vivido, que aún sigue latiendo en mi corazón.